Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí desde la iglesia Santidad Pentecostal en los filtros de Alajuelita, San José, Costa Rica, para todos los hermanos que nos escuchan en cualquier lugar. Un saludo a los hermanos de Honduras, los de Salvador y obviamente nuestro amado país. Vamos a continuar hoy con el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias. Recordando algunos aspectos del capítulo número 1 que no pude explicar el miércoles pasado. Ya vimos el marco histórico, vimos el trasfondo histórico del libro de Apocalipsis. No podemos, hermano, nuevamente hablar de Apocalipsis sin entender la parte histórica, social, política y cultural que rodeaba a Juan y a las 7 iglesias de Asia Menor. Eso es fundamental. Y aprendimos, hermanos, también que Apocalipsis debe entenderse por lo menos en 4 aspectos fundamentales. No podemos ir a la carta a estudiarla sin valorar 4 aspectos. 1, el aspecto histórico. No puede sacar la historia de la interpretación. 2, el aspecto cristológico, cristocéntrico. Cristo es el centro de Apocalipsis. No es la bestia, no es el falso profeta, no es la marca de la bestia, no es esa, es Cristo. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. A Él es el que todo ojo le verá. Amén. Y dice al final que a Él vamos a reinar con Él 1000 años. Entonces, ese es el centro. Número 3, el aspecto pastoral. No podemos interpretar Apocalipsis sin entender la parte pastoral, tanto de Juan como de Jesús, enviando una carta a 7 iglesias, a hermanos que estaban sufriendo, que necesitaban un pastor, que necesitaban esperanza, ánimo, aliento, y la carta se convierte en un mensaje pastoral. Y número 4, el aspecto práctico del libro de Apocalipsis. La carta no iba a llegar a los hermanos para nada, tenía un propósito, tenía un sentido, como lo vimos en el estudio pasado, hermanos. Apocalipsis 1 dice bienaventurado, dichoso, feliz, cualquiera que sea la traducción que usted lea, los que oyen, los que entienden, los que ponen por obra, por práctica las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Tomando en cuenta este versículo bíblico, podemos ver inmediatamente, amados hermanos, que Juan está recibiendo esta visión. Jesús le interesa que escuche y que vea bien para que se ponga por obra, para que escriba y este mensaje llegue lo más pronto a las iglesias. Quiere decir, hermano, que entonces Apocalipsis fue escrito para ser entendido. Y como hemos dicho otras veces, no fue escrito para los más inteligentes, no fue escrito para que solo los mejores lo interpreten, fue escrito primeramente para los cristianos de las 7 iglesias de Asia Menor. Volviendo al capítulo 1, antes de entrar en el capítulo 2 y antes de empezar con la primera iglesia que vamos a ver hoy, que va a ser solo una, que es la iglesia de Éfeso, yo quiero que usted no pierda la perspectiva del estudio y nuevamente recalcar, amados hermanos, algunas cosas en el capítulo número 1 que tal vez las hablé pero que no quedaron grabadas el miércoles anterior. Lo primero que quiero rescatar es que el capítulo 1 de Apocalipsis nos dice, el apóstol Juan dice, estando yo en el día del Señor. ¿Cuál día del Señor? Algunos especulan mucho y algunos, con todo respeto para mis hermanos que son grandes maestros y saben mucho de la palabra, algunos dicen que era el día del sábado. Otros se van más allá a una interpretación totalmente futurista y dicen que Juan, el día del Señor era que Juan estaba en el último tiempo viendo las visiones y todo lo demás. Pero según el texto más correcto, la interpretación más correcta es, estando yo en el día del Señor, o sea, en el día domingo. El día domingo es la parte tal vez más exacta de lo que refiere el día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor, los cristianos, a diferencia de los judíos que guardaban el Sabbat, empiezan a reunirse el día domingo y empiezan a conmemorar el día domingo. Empiezan a guardar este día domingo como el primer día de la semana y el día en que Jesús resucitó. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice
cuando llegue el día de la semana, cuando se lleguen a reunir, estén listos con las ofrendas, decía Pablo, porque el domingo empezó a verse en el Imperio Romano, posterior a los apóstoles, empezaron a reunirse el día domingo. Y entonces a esta práctica se le llamó el día del Señor. Y cuando Juan está en la isla de Patmos, él recibe esta revelación que se llama Apocalipsis y dice, estando yo en el día del Señor, más posiblemente es el día domingo. Que quede eso ahí claro, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ojalá se escuchen, hermano, porque el audio pasado era un silencio total. Gloria al Señor. Otro aspecto que quiero recalcar, que del capítulo 1 que no quedó grabado, era que cuando habla el mensaje de las 7 iglesias, de los 7 espíritus, de las 7 estrellas, el mismo Juan explica quiénes son las 7 estrellas, ahí en el capítulo 1 está. Pero, ¿por qué 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 15? Porque 7 es el número de plenitud de Dios. Algunos le llaman el número de la perfección. 6 es el número de hombre. 7 es el número de Dios. Entonces, 7 iglesias, 7 estrellas, ¿no? 7 espíritus. No es que hay 7 espíritus, es solo un espíritu. Es una manera metafórica de decir que el espíritu está en ellos. 7 ángeles, ¿verdad? Ahí usted va a ver 7, ¿verdad? 7, 7, 7. Ese es porque es un número de plenitud de Dios. Entonces, no es que hay 7 espíritus, es solo un Espíritu Santo que ministra toda la congregación, toda la iglesia. Pero hablábamos en el audio pasado que hay cosas que se entienden literalmente, pero que Apocalipsis tenemos que ir despacio porque hay mucho simbolismo. Simbolismo que al apóstol Juan no le preocupa tanto. Ese es el problema nuestro, usted y yo. El problema es que tanto simbolismo lo hemos llegado a ver como de una manera casi que literal. Entonces, por eso es que entendemos una serie de cosas increíbles, como lo mencioné. Entonces, a Juan no le preocupa tanto. Juan da por entendido, de todas las visiones que él recibe, él da por entendido que ellos van a entender perfectamente lo que él está diciendo. No se detiene tanto a explicar los símbolos. Quizá hubiera sido más fácil para nosotros, pero como la carta no fue para nosotros, fue para ellos. Entonces, como hemos dicho, debemos de buscar en el mensaje del ayer el mensaje para hoy. Yo debo entender qué significó Apocalipsis, primeramente para Juan y para las 7 iglesias, y qué significa hoy para nosotros. ¿Qué se cumplió en aquel tiempo? ¿Qué se cumple hoy? ¿Y qué se cumplirá en el futuro? Eso es lo que tenemos que ordenar para no desubicarnos. ¿Alaban al Señor? Cuando la Biblia menciona los 7 candelabros, ¿sí? Es importante porque ahorita vamos a hablar con uno. A la iglesia de Éfeso le dice que le quita su candelabro. Es importante que antes de entrar en el capítulo 2, aclarar lo que dice en el capítulo 1. El candelabro desde el Antiguo Testamento es parte importante en el culto, en la liturgia del pueblo de Israel, en la adoración, en la presencia de Dios. Lo que llamamos la menorá, que es el brazo con 7 brazos, ¿verdad? 7 brazos, con 7 llamas, y estaban todas las 24 horas encendidos en el lugar santísimo. Entonces, eso hasta el día de hoy, el pueblo de Israel es parte muy importante de su culto, de su liturgia, el candelabro. En Apocalipsis, de alguna manera, el candelabro, los 7 candelabros, cada iglesia tiene un candelabro. De alguna manera, está hablando simbólicamente también de la presencia de Dios en cada una de esas congregaciones. Por eso es importante que esto quede explicado, que conste en el audio, para que usted, ahorita que vamos a entrar en la iglesia de Éfeso, lo pueda entender mejor. Alaban al Señor. Muy bien. Vamos entonces, aclarado esto, vamos a entrar al capítulo 2. Ok, capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso. En esta oportunidad voy a leer Reina Valera siglo XXI.
Dice la palabra del Señor para usted. Capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro. Dice: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. 3. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, verso 5, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. 6. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida, y el que esté en el árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Ahí está el mensaje de la iglesia de Éfeso. Todo el libro de Apocalipsis va centrado para estas 7 comunidades, congregaciones. ¿Por qué 7? ¿Qué es? ¿Que habían solo 7? No, habían muchas, pero por alguna razón el Señor elige estas 7. Y de alguna manera estas 7 cumplen algunas características de otras. Y lo importante de esto es que a través de los tiempos vamos a vernos identificados en el mensaje de estas 7 iglesias, del comportamiento de la iglesia de hoy, del 2018. ¿Qué cosas que el Señor le dice a una iglesia? Tenemos, no tenemos, estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. ¿Qué cosa que le dice a otra iglesia? Está fallando, no está fallando. ¿Qué sé yo, hermano? Cada uno tiene que examinarse en el mensaje de las 7 iglesias. Pero note la parte histórica. No podemos evitar que literalmente existió una iglesia en Éfeso. Eso no es simbólico, eso fue literal, fue real. La iglesia en Éfeso se fundó cuando el apóstol Pablo empezó con sus viajes misioneros. ¿Lo recuerdan? Ahí Pablo compartió casi 3 años con estos hermanos en la iglesia de Éfeso. Y es importante que usted entienda que Éfeso era una de las 3 ciudades más importantes que había en aquel tiempo en el Imperio Romano. Estaba Éfeso, estaba Antioquía y estaba Alejandría en Egipto. Eran las ciudades de las más prominentes. Y la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Vamos a ver ahora los elogios del Señor y también cómo les habla claramente y cómo hoy nos habla a nosotros. Hablamos en el audio pasado, en la enseñanza pasada, que en la interpretación tenemos 3 aspectos fundamentales. 1 es la observación, 2 la interpretación y 3 la aplicación. Entonces en Apocalipsis tenemos que entender cuándo hay cosas que son aplicables a nuestro tiempo y cuándo hay cosas que no son aplicables. No toda la carta de Apocalipsis usted se la puede aplicar. Ese ha sido el problema por muchos años, que a usted y a mí nos dijeron que todo queda en el último tiempo, entonces desde Apocalipsis 1 hasta el 20 y resto, todo se va a cumplir, y hay cosas que ya se cumplieron hace 2000 años y no las podemos esperar porque ya se cumplieron. Pero también entendemos en la carta que hay cosas que no pudieron haberse cumplido y que están cumpliéndose de alguna manera y que se cumplirán en el último tiempo. Entonces Éfeso era una iglesia prominente, pero la ciudad era una ciudad que se disputaba por ser un puerto también con la ciudad de Pérgamo. Eran ciudades importantes, luchaban para ver cuál era la más importante. Pero en Éfeso era una ciudad donde tenía una entrada de mármol de cantidad de metros a la entrada cuando descargaban los barcos. Tenía anfiteatros, tenía el templo a la diosa Diana o Artemisa. Entonces, es una de las maravillas del mundo antiguo.
el templo de la diosa Diana. Solo eso, hermano, atraía una gran cantidad de extranjeros a Éfeso. Y fue en Éfeso donde el apóstol Pablo llega y predica el evangelio y establece una comunidad. Fue en Éfeso, hermano. En Éfeso donde el apóstol Pablo, años después, va y pone a su hijo espiritual, ¿verdad?, Timoteo, como pastor de esa ciudad. Entonces, Éfeso no era cualquier iglesia, era una iglesia muy preparada, era una iglesia que doctrinalmente, hermano, y teológicamente no les faltaba nada. Recibieron lo mejor de lo mejor. Y cuando le digo lo mejor de lo mejor, es que recibieron a Pablo, estuvo con ellos bastante tiempo, les visitó varias veces. Recibieron a Timoteo como pastor. Usted sabe el privilegio de tener a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Estuvo Timoteo. Después, ¿a quién recibió? Al apóstol Juan. De hecho, Juan está enterrado en la ciudad de Éfeso. Entonces recibe estas influencias de tres hermanos que se dieron a la obra del Señor. Entonces, Éfeso era una iglesia que tenía muy buena doctrina. No era gente neófita en Éfeso, era gente preparada. No eran ignorantes. Era una ciudad realmente multicultural, rica en muchas cosas y de las principales del Imperio Romano. Pues en esa ciudad el Espíritu Santo lleva a Pablo y hace que nazca una comunidad cristiana y se haga una iglesia, la iglesia de Éfeso. Es más, Éfeso se da el privilegio de que el apóstol Pablo le escriba una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento, la carta de los Efesios. Entonces, se da cuenta como Éfeso no es cualquier comunidad, no es cualquier iglesia a la que Jesús se va a referir a continuación. Éfeso recibe la carta a los Efesios, el misterio escondido, aquello que estuvo oculto en el pasado, dice Efesios, ahora ha sido revelado, les ha dado a conocer. Por lo tanto, a la iglesia de los Efesios no les faltaba nada en conocimiento, estaban sobrados. Cualquier persona, si lo traemos en este tiempo, se deseara ser pastor de la iglesia de Éfeso, porque había de todo. Y usted va a ver cómo la gente le ponía, ya lo vamos a leer, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando leemos la Biblia sin el trasfondo histórico, espiritual, social, político, cultural, usted no le entiende el mismo sabor. Ya lo vamos a leer detenidamente y le aseguro, hermano, que usted va a entender mejor la carta. Seguimos hablando de Éfeso. ¿Cómo era la gente en Éfeso? La gente en Éfeso era gente trabajadora, gente empunchada, gente activa, gente que no perdía el tiempo. Oiga, yo me deseara tener gente así en esta congregación. Y cualquier pastor que me escucha deseara tener gente como la de Éfeso. Es que ¿quién no desea tener gente que le ponga, gente que siempre está, gente empunchada, gente constante, gente que no falta? Cualquiera. Entonces mire cómo empieza la carta. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candeleros. Recordemos que era importante entender la importancia del candelero en la cultura judía y ahora relacionado con las 7 iglesias. Conozco tus obras, le dice el Señor, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Miren qué bien lo que estaban haciendo en Éfeso. Pero uno dice, pero el Señor le envía una carta a las 7 iglesias que es el desarrollo de todo el Apocalipsis, pero antes habla particularmente a cada una de ellas y les dice, les saluda y les dice lo que tienen que hacer y lo que están haciendo bien y mal. Y hoy estamos con la de Éfeso. Y lo primero que les dice es, conozco tus obras. Jesús se detiene y reconoce, Éfeso, conozco lo que ustedes hacen. Sé lo que ustedes hacen. Todo mundo se da cuenta lo que ustedes hacen. Es más, en el año 100 y resto, los padres de la iglesia escribían cartas como los apóstoles. Y ellos, hay cartas donde elogian la iglesia de Éfeso. Porque era una iglesia que conocía las obras del Señor. O sea, trabajaban, se movían. Conozco tus obras.
tu trabajo. O sea, era una iglesia que trabajaba. La iglesia del Éfeso, del Apocalipsis, era una iglesia trabajadora. Ay, hermano, ¿cuánto se decía un pastor en una iglesia? Gente dispuesta. Conozco tu trabajo, tu paciencia. O sea, de que conoce sus obras, trabaja y tiene paciencia. Mire usted qué clase de iglesia es, hermano. ¿Quién no quiere estar en una iglesia así? Tu paciencia. Y que no se puedes tolerar a los malos. Yo creo que en este tiempo eso cuesta ya. Jesús le dice, reconozco que no soportas a los malos. No soportas a la gente ingrata, a la gente mala, a la gente que no hace nada. Dice, no la tolera, no la soporta. Nosotros, la iglesia de hoy, soportamos todo y toleramos todo y aún así la gente viviendo. Aleluya. Esta iglesia, el Señor les reconoce. Dice, no toleras a los malos. Te reconozco que no soportas a la gente inepta, a la gente necia, a la gente que no sirve para nada, la gente que llega a poner trabas, obstáculos. Dice, Jesús les dice, no lo soportas. Pero miren lo que dice el Señor. No lo soportas. Dice, no los toleras a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los hallaste mentirosos. ¿Qué entiende usted aquí? Dice Jesús está hablando. Éfeso, probaste a la gente que dicen ser apóstoles y los hallaste mentirosos. O sea, era una iglesia con una doxología, con una interpretación, una lectura, un conocimiento así, hermano. Oiga, para que diga, probaste a los que dicen ser apóstoles. Usted es apóstol, los refutaban, discutían con ellos para ver si eran verdaderos o falsos. Y esta práctica que menciona el Señor a la iglesia de Éfeso no era nueva. Desde los tiempos de Pablo tenía que defender su ministerio. En 2 de Corintios, usted lo puede leer, donde él defiende su ministerio como apóstol. Entonces, este tipo de falsos maestros que llegaban, eran gente que andaba ahí por las ciudades, diciendo cosas y enseñando cosas, y confundían a muchos, como pasa hoy también. Como pasa hoy. Entonces, Jesús les reconoce y le dice, probaste a los que dicen ser apóstoles y los hallaste mentirosos. O sea, ellos tenían la capacidad, hermano, bíblica, teológica, porque tuvieron pastores, tuvieron a Pablo, tuvieron a Timoteo y tuvieron a Juan. Imagínense lo que estuvieron los hermanos ahí en la iglesia. Imagínense, hermano. Y entonces ellos estaban preparados y sabían reconocer, sabían diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Y tras de eso no soportaban la maldad, no aguantaban la mediocridad. O sea, yo me imagino que llegaban gente débil a la iglesia y le decía, o se alinea a la iglesia de Éfeso o póngase a caminar, porque no soportamos a la gente que no hace nada. Usted sabe lo que es ser miembro de la iglesia de Éfeso. En ese tiempo, la influencia de Pablo, la influencia de Timoteo como pastor. Yo imagino a Timoteo de pastor, imagínense, hermano. Después Juan llega a seguir edificando. Desde Éfeso se escribieron muchas cartas, las cartas a los de 1 y 2 de Corintios, creo que fueron escritos desde Éfeso. Éfeso era una ciudad que era común para los apóstoles. Se sentían bien en la ciudad de Éfeso. Pero ahora el Señor les está diciendo esos elogios. 3. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre. Es lo que le menciona. Has perseverado y soportado pruebas en mi nombre. Hermano, ¿qué iglesia hace eso? No soporta a los malos, no los aguanta, no aguanta la mediocridad. ¿Verdad? Tiene bastante conocimiento, sabe desenmascarar lo que es falso y lo que es verdadero. Sabe discutir con la gente falsa, con los falsos apóstoles. Es una iglesia muy preparada, hermano. Y tras de eso, les dice que han tenido paciencia. Y ahora les dice también, hermanos amados, que han soportado pruebas por mi nombre.
Han soportado, o sea, Éfeso no era una iglesia neófita, no era una iglesita nueva ahí, no, han pasado sus pruebas y las habían soportado. Amado hermano, usted que está en una iglesia y apenas hay una prueba, se va de la iglesia. Deja que el Espíritu te hable. Donde quiera que me escuchen, hermano, deja que el Espíritu Santo te hable. ¿Qué iglesia no pasa pruebas? ¿Qué iglesia no pasa situaciones adversas? Pero Jesús les reconoce a ellos. Has pasado pruebas por mi nombre, dice, y las has soportado. Hermano, no busque una iglesia perfecta porque no la hay. No busque un pastor perfecto porque no lo hay. Pero mire el carácter y el ejemplo que sí debemos de tomar es, el Señor les reconoce, pasaron pruebas y salieron adelante, las soportaron. ¿Sabe qué nos enseña el Señor? Este mensaje a todos nosotros hoy en el 2018, que tenemos la capacidad dada por la fortaleza de Dios de soportar las pruebas que se nos vienen. Y el Señor se lo reconoce, Gina. El Señor, Glory, no nos deja ajenos a eso, Gretel. El Señor le dice, ha soportado pruebas. Y mire que le sigue diciendo, y no has desfallecido. O sea, se ha mantenido firme. Hermano, yo le animo esta noche a que usted se mantenga firme. Dice la palabra del Señor, 4, pero, ahora sí, comienza a cambiar. Ahora empieza lo que no nos gusta. Pero tengo contra ti. Y ahí cambia el discurso. Primero, pareciera que es una iglesia perfecta. Pareciera que es una iglesia intachable. Por dentro y por fuera, Éfeso se ve a todas luces maravillosa. Gente trabajadora, gente activa, gente que no soporta la mediocridad ni la maldad, gente que resiste a los falsos, que sabe identificar, que conoce de teología y conoce de doctrina, gente que ha tenido paciencia, gente que ha sufrido pruebas y no ha desfallecido, gente que tiene carácter. Oye, hermano, es una iglesia increíble. Pero tengo, dice el Señor, contra ti. Ay, hermano, esto sí nos golpea. Tengo contra ti. ¿Qué, hermano? Tengo contra ti que has dejado. Sí, pero todo parecía perfecto. Todo parecía maravilloso. ¿Y que ahora qué pasó? El Señor no se le escapa nada, mi amado hermano. Yo no sé qué situación hoy usted tenga. No sé qué situación usted esté pasando o qué está haciendo. Pero déjame decirle en el nombre de Jesús que a Él no se le va nada. Podemos engañar al que sea. Y el Señor les dice, tengo contra ti que a pesar de que sos una iglesia activa, a pesar de que sos una iglesia ejemplar, a pesar de que sos una iglesia que da gusto estar ahí, una iglesia que va a punta de lanza, una iglesia con carácter, una iglesia que no desfallece, una iglesia que sabe tener paciencia, una iglesia que sabe apretar, que sabe soltar en el momento oportuno, una iglesia que trabaja, una iglesia que defiende el evangelio, que tiene palabra. A pesar de todo eso tan maravilloso que tiene, el Señor le dice, tengo contra ti que te has enfriado, has dejado tu primer amor. Se le apagó el fuego. Tengo contra ti, mire la expresión, tengo contra ti. Juan, el Señor le dice a Juan, escribe, tengo contra ti, Éfeso, iglesia ejemplar, que has dejado tu primer amor. O sea, lo más importante no es cuánto resisten la falsedad. Lo más importante no es cuán ordenados son. Lo más importante es cuán activos son, cuánta paciencia tienen, cuánto resisten la falsedad. Lo más importante no es cuánto trabajan, cuánto nunca desfallecen, cuánto saben de la Biblia. Tengo contra ti que han dejado lo más importante, o sea, a mí, mi primer amor, la relación conmigo, es lo que Jesús les está becando. Oiga, si usted ve los elogios que le hace la iglesia de Éfeso, es increíble, pero no se le queda callado a nadie y le dice lo que tiene que decirle. Tengo contra ti, de una vez, cuando el Señor habla, habla claro. Nada de esos enredos que hace la gente ahora. Hable claramente, si no, no diga nada. No venga a hablar fábulas. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De una vez.
la condición espiritual, has dejado lo principal, has dejado tu primer amor. Por tanto, es una orden, es un imperativo. Tengo contra ti el primero, después le dice, por tanto, o sea, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de Samaria. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Oiga, pero usted puede imaginarse, amado hermano, una iglesia tan prominente como veníamos leyendo. Ahora el Señor le dice, tengo contra ti que me has abandonado, que no tienes comunión conmigo. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, mi amado hermano, ¿qué le habrá pasado a la iglesia de Éfeso? Tanto activismo, tanto orden, tanta doctrina, tanta teología, tanto conocimiento, tanto de todo, que cualquier iglesia puede anhelar hoy. Tanto liderazgo, pero dice el Señor, de nada sirve, porque has dejado lo más importante, la pasión, has dejado ese enfriamiento por las almas, quizá. Y ahora parece que es más importante, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente más importante hoy, si lo aplicamos, el embellecer un edificio, que no que esté mal, pero eso es lo más importante que la llamada, que la edificación, que la comunión de los santos, que el amor, que la comprensión, que la restauración. Jesús le dice, tengo contra ti, te has dejado tu primer amor, y por tanto, recuerda de dónde has caído. O sea, Éfeso, has caído bien bajo. Y si no te arrepientes, mira el nivel que el Señor nos desnuda. Si no te arrepientes y haces las primeras obras, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, vuelve a las primeras obras. ¿Cierto, hermano? Usted lo está leyendo conmigo. Vuelve a las primeras obras. Hermano amado, ¿cuáles son las primeras obras? ¿Se acuerda cuando usted se convirtió al Señor? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Se acuerda lo que se nos dijo? Eso es un mensaje que nos confronta muy duro a todos. A mí como pastor, como maestro en este momento. Nos confronta porque dice, vuelve a tus primeras obras. Hablando de mí, mis primeras obras, yo predicaba en cualquier lado. En cualquier curso, en cualquier plaza, en cualquier parque, en cualquier esquina predicaba. Tenía un pueblo. Pero de ahí, hermano, con el tiempo se le va apagando un poquitico a uno. Y el Señor le dice, tengo contra ti eso. ¿Cómo empezaste? Qué lástima. Estás ahora seco, apagado, sin fuego. ¿Y esto para qué es, hermano? Para que ellos sientan mal. No, el Señor los sacude. Porque quiere sacudir a la iglesia de Éfeso. Porque le va a revelar una serie de visiones que ellos van a comprender. Pero en este momento el mensaje deja de ser para las 7 iglesias y es específico para ellos, ¿sí o no? Porque lleva su nombre, es el mensaje específico para la iglesia de Éfeso. Después del mensaje de las 7 iglesias, todo lo demás viene para todas y para el mundo. El mundo primeramente del apóstol Juan. Pero en este momento le está hablando a ellas, a la iglesia de Éfeso. No le está hablando a ninguna otra iglesia, es a la iglesia de Éfeso que le está hablando primero. ¿Sabe qué? Te has apartado de lo más importante del primer amor. Arrepiéntete, porque has caído bien bajo, bien mal. Y vuelve a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Ya la iglesia de Éfeso quizá ya no predicaba el evangelio, ya no evangelizaba, ya no mostraba amor. Y las primeras obras es el mostrar amor. El amor es lo principal. Se había apagado el amor en ellos, hermano. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted se conforma, lo hablo por mí, que se conforma con tener una congregación, con predicar, con tener ahí, pero aquella paciencia de ir, de buscar al perdido, de llamarle, de escucharle, de aconsejarle, de ayudarle, hermano, eso se nos ha acabado, se nos ha perdido, ya ni queremos invitar a nadie. Mire, hermano, que si aquí somos no sé cuántos miembros, pero bueno, si cada miembro de la iglesia tuviera el primer amor, y conste que esta iglesia es grande,
Hay buenas partes, hermano. Pero, ¿qué nos pasa? Como dice el programa mexicano, nos hemos perdido, nos hemos enfriado, nos hemos apagado. Y el Señor le recrimina eso a la iglesia de Éfeso. Y hoy en el 2018, a todos los que nos escuchan, nos recrimina a todos. Vuelve y arrepiente. Vuelve las primeras obras, porque voy a quitar el candelabro de su lugar. Eso nos mueve de alguna manera, hermano. Hemos dejado lo trascendental, hemos dejado lo más importante. Las primeras obras, el amor, la justicia, el compañerismo, aquello que decía el libro de Hechos de los Apóstoles, que tenían todas las cosas en común, que partían el pan en las casas, con alegría y con sencillez de corazón, y que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que eran de ser salvos, y que cada uno no tenía en cuenta los otros, sino que cada uno daba de acuerdo a la necesidad del otro. Eso ya no existe. Hoy hay iglesias que tienen más y otras que tienen menos, y algunas sí son sensibles y colaboran, y bendito Dios, y bendito el pastor y el liderazgo que ayuda a las iglesias hermanas, a los pastores hermanos. Qué bueno, hermano. Esa es la hermandad, ese es el amor. Pero a veces nos desviamos con estructuras y cosas que nos sacan del verdadero propósito, o sea, de las primeras obras. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: vuelve a las primeras obras, porque si no voy a quitar tu candelero, voy a quitar esa presencia, esa luz constante que siempre está, la voy a quitar de su lugar. Y sigue diciendo, amado hermano, pero tienes algo a tu favor. Vuelve nuevamente como a querer conocer algo más. Que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Mire, mi amado hermano, los nicolaitas eran un grupo de creyentes o no creyentes mezclados con ideas imperialistas de aquella época. Era una mezcla de enseñanzas, de falsedad, de moralidad, de algunas otras cosas prácticas, y era una manera de filosofía, una manera de estilo de vida. Y la iglesia de Éfeso le resistían, y el Señor también no les gustaba este tipo de gente. Esa gente que se mezcla con todo, que todo es lo mismo, que no importa, todo es igual, me acomoda en cualquier circunstancia. No, hermano, hay momentos en los que usted quiere llevarse bien con todos, pero llegan momentos en los que el Espíritu Santo mismo nos dice: bueno, ¿qué vas a hacer? No, yo no puedo estar aquí, yo no puedo escuchar eso, yo no puedo quedarme callado, no puedo estar en este ambiente, tengo que huir de ahí. Pareciera que los nicolaitas era una mezcla entre creencia cristiana y creencia de los dioses greco-romanos, y una mezcla de ideas extrañas. Y los de Éfeso se le paraban duro a los nicolaitas, y el Señor se conoce. Tengo a tu favor, le dice, que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Mire, mi amado hermano, si usted aborrece lo que Dios aborrece, estamos bien. Si usted aborrece, si usted y yo aborrecemos lo que el Señor aborrece, vamos bien encaminados. ¿Cuál es el problema de hoy, hermano? Que usted y yo no aborrecemos lo que el Señor aborrece. Usted y yo no ponemos cuidado, usted y yo nos mezclamos con lo que el Señor no quiere que mezclemos. Tengamos mucho cuidado de no, de alguna manera, tener una influencia o un estilo de vida como nuestro. Mucho cuidado. Dice la palabra del Señor en el versículo 7: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia. Le voy a explicar esto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué mandó Jesús hacer a los 12 apóstoles? ¿Los mandó a qué? ¿Y qué más? ¿Para qué? Hacer discípulos. Muy bien. ¿Y por qué es que se ocupa hacer discípulos? Porque un discípulo es alguien que ha sido entrenado. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? La gente no está entrenada. Y hermano, se puede pasar lo que sea. Hasta puede caer, puede deslizarse, puede
pecar, pues, se puede fracasar, puede tropezarse con cualquier cosa, hermano. Somos humanos, pero cuando alguien está entrenado, se encamina en el nombre de Jesús, porque ha sido formado, ha sido preparado, ha sido instruido en la palabra. Es un discípulo. Pero miren lo que dice el texto: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este contexto, la forma de decir el que tiene oídos, oiga, es, hermano, usted ya en tantos añitos debería estar entrenado en las cosas básicas del cristianismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo, hermano. Esto no es algo nuevo. Jesús les está diciendo, esto no es nuevo. Si usted tiene oídos, ponga atención a lo que está diciendo el Señor a la iglesia. O sea, usted tiene que entrenarse. Hay personas que no tienen su vida entrenada, su oído no está entrenado. A todo le dicen amén. A cualquier cosa le dicen que sí. A cualquier fábula, a cualquier ilusión, cualquier falsa doctrina, la gente dice amén y corre y anda corriendo y anda gritando y un montón de cosas, a cualquier cosa. Como dice el Evangelio de Mateo, porque en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Hay gente que anda oyendo lo que sea, lo que les llame la atención, ahí va. Si trajeron aceite de Israel, ahí van a que les echen un poco de aceite. Si traen la rosa de no sé dónde, ahí van para oler esa rosa. Si traen la piedra de no sé dónde, ahí van a tocar esa piedra. Es casi como una hechicería. La Biblia dice que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hermano, tenemos que estar entrenados. Tenemos que entrenarnos. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza, le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mire qué linda promesa. Y ellos entendían perfectamente qué significaba. El problema no es de ellos, el problema es de nosotros ahora. ¿Cuál es el problema en la profecía bíblica y en la escatología bíblica? El problema no es de Dios. Dios no tiene ningún problema. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. El problema no es su entendimiento de la profecía, de la escatología. Dios no tiene problemas. Dios ve todo en el pasado, presente, todo. Porque Él está fuera del tiempo y el espacio. A Él no lo rige la materia. Él conoce todo. Por lo tanto, a Dios no le sorprende nada. Nada lo toma por sorpresa. A usted y a mí es diferente. Usted y yo estamos ahorita, estudiar una profecía cumplida es fácil porque ya está el cumplimiento, ya está en el relato histórico. Usted lo puede entender perfectamente. Ser parte del cumplimiento de una profecía ya cuesta un poquito más. Y esperar el cumplimiento de una es más difícil. Por eso hay que verla con mucho respeto. Entonces, al que venciere, hermano, Dios quiere que venzamos. Dios siempre va a querer que usted venza cualquier obstáculo, que usted venza cualquier cosa, y Él se lo deja, se lo recalca a la iglesia de Éfeso. Y le dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mi sabiduría, mi conocimiento, mi eternidad, mi presencia, lo que yo ofrezco es suyo. Siga adelante, persevere, luche, no desmaye, se cae, levántese. ¿Cuántos dicen amén? Levántese, cayó, vuélvase a levantar. Lo criticaron, venga a la iglesia. Usted no viene por la gente, viene por el Señor. Está desanimado, venga, anímese. Venciere, comer de ese árbol de la vida que está en el paraíso. Mi presencia estará con nosotros. Ellos entendían que significaba todo eso. Juan deja claro que este mensaje es para la iglesia de ellos, no es para ninguna otra, es para ellos. Cuando usted viene al culto, mi amado hermano, los días que a usted le toca venir, la palabra, usted no se fije si el vecino está recibiendo o no. Preocúpese por usted, que usted lo reciba. Si alguien está hablando y no está adorando a Dios, adore usted, alabe usted, porque la salvación es personal, porque la relación es personal. Yo no hago nada con que Mario ore por mí 40,000 veces, como hace hoy la gente, varón.
ore por mí, esté orando. Sí, yo entiendo ese concepto, yo entiendo esa expresión, ore por mí, pero ¿cómo voy a estar llorando por alguien que mientras yo estoy llorando está viendo fábulas en la casa o está haciendo otra cosa, está perdiendo el tiempo? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces es importante que usted entienda eso. Venga usted a la iglesia, no se preocupe por el que está viendo para el techo, por el que está viendo a las muchachas, está viendo para afuera. Observe usted, vea usted al Señor, escuche usted la palabra, póngala en práctica usted, porque el Señor nos promete que nos dará de comer el árbol de la vida que está en el paraíso. Entonces, hermano, para ir aterrizando, es importante que usted comprenda que este mensaje específico es para una iglesia en particular, para la iglesia de Cristo. Pero posiblemente la iglesia universal, la iglesia mundial de Cristo, de alguna manera, hoy, 2000 años después, aplicamos o estamos viviendo o pasando algunas cosas que eran características de ellos. Quizás estamos haciendo algunas cosas buenas como ellos estaban haciendo, pero quizá también estamos haciendo algunas cosas indebidas como ellos estaban practicando. El Señor les reprende, el Señor les llama la atención porque nos ama. Y cuando el Señor nos llama la atención y cuando el Señor nos reprende es porque Él nos ama. Porque un padre al hijo que desobedece lo disciplina, porque Dios al que ama, ¿qué dice Hebreos? Dios al que ama disciplina. Ay, me voy de la iglesia porque el pastor me llamó la atención. Dele gracias benditas al Señor que tiene un pastor que tiene la valentía de decirle, eso no está bien, hermano, aunque arriesgue que usted se vaya con toda su familia. El pastor que no llama la atención, el pastor que no corrige, el pastor tendrá que darle cuenta al Señor, porque ok, estamos para pastorear, pero hay cosas que hay que denunciar, hay cosas que hay que decir, porque amamos a Dios. Y si no, un día vamos a dar cuenta del Señor de lo que hicimos, de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Que el Señor nos ayude en esta noche, hermano, y que esta enseñanza sobre la iglesia de Dios, esa comunidad cristiana, esa iglesia floreciente, esa iglesia activa, esa iglesia punta de lanza, esa iglesia que tenía todo, esa iglesia que le sobraba capacidad, que le sobraba liderazgo, que en algún momento perdió su rumbo y se empezó a apagar, y siguió trabajando, y siguió siendo activo. ¿Y quién dice que cuando estamos activos generalmente estamos vivos? Pero a veces esa es como la etiqueta que hay que seguir. Una iglesia activa. Sí, yo sé que hay que activar las actividades, pero la relación, pareciera que el Señor deja muy claro que es más importante la relación con Él que cualquier cosa. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, que la paz de Cristo esté en ustedes, todos los que nos escuchan, y el próximo miércoles, amados hermanos, continuaremos con otro mensaje a otra iglesia. Damos un aplauso al Señor.